Fíjate en tu celular. Sí. Si se ve lo que se tiene que ver. ¿Estás reproduciendo en el vivo ya? Fíjate. Y copia el link y mandalo al grupo. ¿Dónde está gente? No la entiendo. La que intento por última vez y si no, bueno. Hoy yo la charla todavía no tengo problema, te la remo una horita. Sí, mirá que ya arrancó a transmitir, así que. Pará, ¿se escucha? No diga ni. No, sí. Se escucha atrasado, 30 segundos. O sea, lo que nosotros vamos diciendo, al público en general le llega 30 segundos un ratito más tarde. Ahí está, mira. Ahí se está escuchando lo que está diciendo. Hay un poquito de delay. Sí, hay 30 segundos de delay, más o menos. Pero bueno. Tranca, que ya estamos. Bueno, voy a mandar. Sigo mandando invitaciones. A ver, ahí se está viendo las capas que venden, ¿no? Ah, no, claro, eso creo que. Anto, fíjate si. Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto, soy Luisina. Hacelo. ¿Qué otra Ya estamos solicitud? transmitiendo, así que estamos esperando a María Elena para arrancar, pero ya está transmitiendo la. Buenas, ¿Cómo ¿cómo va? estamos? Bien, bien. Estoy con el celu porque con la compu demasiado. No toque nada. Se te escucha un poquito cortado igual. Ahora, para que me pongo los auriculares. Ah, bien, genial. Bueno, en un ratito vamos a arrancar. Estamos esperando. eh, Estamos esperando que se conecte María Elena. Está teniendo problemas para entrar desde su computadora. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí te escuchamos bien. Ahí estoy al máximo de volumen. Perfecto. ¿Cómo tienen pensado organizar? Porque a mí me dijeron 15 minutos, algo muy breve. Sí, era la idea porque le queremos dejar un espacio al final para preguntas que vayan surgiendo durante la charla, así que la idea es poder poner una última media horita para contestar preguntas. Antes de las 8 terminamos, ¿verdad? Sí, la idea es 7:30, estamos cerrando. Perfecto, porque a las 8 tengo clases, así de que Bárbaro. me vendría bien. Bien. Estoy hablando con Marilena que está intentando. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Ya lo tienen más o menos pensado? Ah, sí, María Elena, vos y yo al final y después las preguntas. Bien, perfecto. ¿Vos vas a hablar de algo de penal tributario? Te aviso igual, esto está transmitiendo ya en el Facebook. Ah, perfecto. Ok. Sí. Buenas.
Disculpen. Hola Marilena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Elena? Vos. No te ¿Cómo va? reconocía. Estamos transmitiendo ya, así que Bueno, vamos. gente, disculpen la demora. No hay problema, no hay problema. Bueno, ¿Fernando ya está? sí, Ya está. estamos. ¿Lo ves? Ahora A ver, sí. ahí, Perfecto. ahí estamos. Sí, Sí. bien, bien. Bueno, Bueno, vamos a arrancar. Vamos a dar comienzo a la actividad. Desde Acceso a la Justicia nos estuvimos preguntando eh, cómo después digamos, de que surge este tema de la pandemia, vemos que el Estado, al mismo tiempo que empezaba a aumentar sus gastos para enfrentar a la pandemia por cuestiones de salud, al mismo tiempo veía perjudicados fuertemente sus ingresos a partir de la caída de la actividad económica e incluso de la cuarentena. Entonces surge en el debate público esta cuestión de pensar un impuesto extraordinario a la riqueza, que también en medio del debate se preguntó si debía ser extraordinario, si no, y la verdad que nos pareció un tema muy, muy interesante porque es evidente que un Estado financiado es un Estado que va a vulnerar derechos y va a dejar a personas sin el acceso a los derechos y a la justicia. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos preguntándonos si correspondía este tipo de impuestos, si no, y para eso, bueno, qué mejor que hablar con ustedes los invitados. Así que, bueno, los voy a ir presentando. En primer lugar, está Fernando, está abajo mío. Fernando Ventura es licenciado en Economía, doctorando en Economía de la misma facultad, es profesor adjunto de la Cátedra de Análisis de la Estructura Económica Argentina y Teoría y Política Económica Argentina de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas. Es profesor de Historia Económica y Social de la Universidad de El Salvador, de Rosario. Es investigador de la Universidad Nacional de Rosario, miembro del equipo de económico de la Fundación Pueblos del Sur y miembro del jurado evaluador en distintos concursos. También abajo a la derecha tenemos a María Elena Casela, contadora pública nacional, especialista en sindicatura concursal, docente de Impuestos 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR, autora de numerosos artículos y publicaciones en revistas especializadas y actualmente secretaria de posgrado y formación continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas. Y al lado mío, a la derecha, arriba, lo tenemos a Luisina Bucio, que es abogada, es especialista en Derecho Tributario y es también docente de Economía Política de la Cátedra B de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, antes que nada, en primer lugar, agradecerles a todos por la disposición, por estar acá hablando con nosotros. Y bueno, queríamos escucharlos un rato. La idea era una breve exposición alrededor de la temática, de aproximadamente 15 minutos cada uno, y luego hablar de algunas preguntas que tenemos desde el espacio y algunas preguntas que puedan llegar a hacer los que nos están escuchando a través de ahí. bueno, muchas gracias, Pablo, a la universidad, al rector que habilita estos espacios y a ustedes por habernos invitado, bueno, y a todas las personas que se interesaron en la charla. Como vos bien decís, es un tema que está en agenda y yo para ayudarme digamos, en compartir algunas ideas, preparé una presentación. Voy a tratar de ver si la puedo compartir. Ustedes me dicen si se ve bien. Sí. A ver. Bueno, Sí, ahí está, ahí se ve bien. perfecto. Bueno, como bien decía Pablo, esta crisis, esta situación del COVID-19, que la verdad que fue imprevista para todo el mundo, no solamente para la Argentina, provoca un desastre no solo a nivel epidemiológico y de la salud, sino también a nivel económico. Y obviamente los estados se tienen que hacer cargo o están tratando de hacerse cargo con distintos criterios, ¿no es cierto? Como podemos ver en la zona, pero sí o sí se provocó una aceleración del gasto público, lo que trajo aparejado una profundización del déficit fiscal. Ya en Argentina, antes inclusive de que se desatara
la pandemia y antes del aislamiento ya veníamos con déficit. El rojo primario de las cuentas públicas fue de 124.727 millones, esto en el mes de marzo. Los gastos tuvieron un incremento interanual del 70%, los ingresos subieron un 30% a valores nominales, es decir, que si tenemos en cuenta la inflación está 20 puntos abajo. Y en la primera mitad de mayo los ingresos tributarios cayeron, también en un porcentaje bastante elevado, en el 33%. Bueno, hay, digamos, un proyecto oficial que intenta, ¿no es cierto?, otorgar recursos al Estado, que es este proyecto oficial que está denominado Aporte Solidario Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Este proyecto todavía no fue presentado, es decir, lo que se conoce por los medios. Como es un proyecto que tiene carácter tributario, se va a presentar obviamente empieza por la Cámara de Diputados. Todavía no se presentó la explicación que da uno de los autores de este proyecto, que es el diputado Heller. Dice que porque, bueno, no tienen la mayoría asegurada y no quieren hacerlo a través de la virtualidad porque está complicado el tema de las firmas virtuales y de la votación. Entonces estaban esperando que esto pudiera darse la sesión de manera presencial y, bueno, y sostienen que van a tener apoyo de los partidos minoritarios. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, sería de una única vez gravar aquellos patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, que sería más o menos al dólar oficial 2.700.000 o un poquito más de dólares, con un 2%. Y establece una tasa progresiva de 3,5% a aquellos patrimonios mayores a 3.000 millones de pesos. Esto alcanzaría aproximadamente a unas 12.000 personas. Esta situación o esta imposición, si bien sería novedosa en nuestro país, no es novedosa en el mundo y tiene, bueno, se ha dado en Estados Unidos, en Uruguay, bueno, se ha dado el caso más conocido es posguerra en Alemania, pero este tema se lo voy a dejar luego para Fernando, que seguramente va a hacer algunos comentarios. Bueno, las características de este tributo, se estima recaudar entre 200.000 y 220.000 millones, algunos opinan que 300.000, y tiene un destino específico, una aplicación específica, que es cubrir los gastos que el Estado destinó al sistema de salud. Sabemos que el incremento del gasto del Estado se dio no solamente por cubrir el tema de salud, sino también por el apoyo que tuvo que salir a dar el Estado Nacional a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores independientes, a los empleados y a las empresas en general, a través de los créditos a tasa cero, del sistema crediticio en general, los IFE, los ATP, etc. Bueno, ¿cuál sería la justificación? Bueno, la pandemia ya sabemos que no nos afecta a todos por igual. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema tributario que es regresivo. ¿Y por qué decimos que es regresivo? Porque afecta más a los que menos tienen. La principal fuente de recaudación tributaria es el IVA, que, como ustedes saben, es un impuesto al consumo y porcentualmente quienes más consumen de sus ingresos son las clases menos favorecidas. Entonces es esperable que se piense en algún tributo que se base en la capacidad contributiva y en la solidaridad que tiene que tener la tributación. Este proyecto, así como ha trascendido en los medios, tiene algunos problemas o dificultades que podríamos señalar, o mejor dicho, algunos cuestionamientos que se podrían hacer. No sabemos en definitiva cómo va a salir. Uno es la no contemplación de las deudas, es decir, si uno toma solamente el activo
como base imponible podría darse que en dos personas, digamos, que tienen el mismo activo, una está endeudada y otra no, y si se le cobra lo mismo, no sería muy justo desde el punto de vista de la capacidad contributiva. ¿Cuál sería la fecha de medición? ¿Diciembre, junio? Bueno, el diputado Heller, en declaraciones periodísticas, dijo que probablemente se vaya a hacer una declaración a junio porque sabemos que muchos patrimonios se han visto disminuido entre diciembre y ahora. Desde el punto de vista estructural, es mejor siempre un impuesto sobre flujo que un impuesto sobre stock, porque un impuesto sobre stock puede traer aparejado la disminución de la riqueza. En cambio, un impuesto, bueno, sobre flujo estamos hablando de una ganancia que podría aumentar los activos. Otro tema que nos podríamos cuestionar es, bueno, esto nos genera una doble tributación, porque este impuesto a las riquezas, al tener como base el patrimonio, se provoca una duplicidad con bienes personales. Y bueno, sí, puede haber una duplicidad, pero la doble o la múltiple tributación no está prohibida en nuestra legislación. De hecho, hay muchas situaciones. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos es análogo con el IVA y recaen sobre la misma base. Me interesaba fundamentalmente hacer algún comentario sobre algunos argumentos que están circulando y que vamos a ver con números que no están así como se manifiestan, desde sectores que siempre se oponen a la intervención del Estado. Uno es que este tipo de tributación ataca a la riqueza, y esta riqueza se obtuvo en base al esfuerzo individual, o lo que podríamos denominar meritocracia. ¿De dónde viene la riqueza? Diciendo este argumento que sostienen los detractores de este tipo de tributación, sería sostener que la desigualdad es la base de un sistema productivo. Y podemos decir que la base de sustentación no es esto, no es el mérito individual, porque estas riquezas no se formaron en base a nuevas potencialidades productivas ni en base a descubrimientos o innovación tecnológica, sino que se formaron en base a profundos procesos de redistribución negativa de la riqueza. Podríamos llamarlos vulgarmente la bicicleta financiera, la estatización de la deuda privada o la privatización de empresas públicas, que hizo que la distribución de los ingresos y de la riqueza en nuestro país fuera cada vez más injusta. Y esto lo podemos ver en cualquier libro de historia económica, viendo la evolución de cómo se concentra la riqueza. El segundo falso argumento es que esta riqueza es importantísima para el funcionamiento del sistema económico. Miren, el 70% de los activos pertenecen a personas con un patrimonio mayor a $1 millón, se encuentran en el exterior. Y la mayor parte de esos está en activos líquidos, es decir, en títulos públicos del exterior. Es decir, si el 70% de los activos están en el exterior, no están puestos aquí en nuestro país como inversión productiva. Miren, este cuadro lo elaboré en base a las estadísticas que aporta la FIP. Esto, bueno, puede consultarse en internet, está disponible para todos. La FIP hace un anuario estadístico, el último que hay es el 2018 con base al 2017, y podemos ver que del total de patrimonios en el exterior, acá hay una clasificación por tipos de bienes, el 58% pertenece a títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos en el exterior. Esto hablamos siempre de bienes en el exterior. Bien, fíjense también tomando como base lo declarado en el impuesto sobre los bienes personales, el 39% de los bienes está en el exterior, y de ese 39%, como vimos,
casi el 60% en títulos públicos. Acá hice una estratificación sobre los 4 últimos rangos de la imposición sobre bienes personales. Del total, en pesos, en millones de pesos, de 1.475.560 millones de pesos que están en el exterior, casi el 86% pertenecen a los últimos 4 estratos, es decir, está totalmente concentrada. Si vamos a mirar entonces entre estos últimos 4 estratos cómo se componen, vemos también que acá se incrementa todavía más la porción que se encuentra concentrada en títulos, acciones, cuotas o participaciones que se encuentran en el exterior. Bien, de la cantidad de presentaciones del impuesto sobre los bienes personales, el 5%, se presentaron 592.396 declaraciones sobre bienes personales. 32.484, es decir, el 5 y pico por ciento, corresponden a los últimos 4 estratos. Fíjense cómo es la concentración. Y esto representa el 61,27% del impuesto. Es decir, el 5% o el 6% detentan el 61% de la riqueza. Esto nos permite ver, cuando también analizamos si esta riqueza que no está invertida en sectores productivos, sino es financiera, se obtienen de recursos financieros, vemos que hay una relación viciosa entre este grupo y el Estado Nacional. ¿Por qué decimos esto? Bueno, tanto por fuentes de la AFIP que han detectado, en base a información que le brindó la OCDE, la cantidad de cuentas y dinero de argentinos que hay en el exterior y que no se encuentran declarados, sumado al blanqueo de capitales que se hizo en el año 2016, sabemos, y no es una novedad, que los ricos fugan capital. Esto hace que se origine una necesidad de divisas en la Argentina, para lo cual el Estado emite títulos públicos, los ricos adquieren estos papeles y así se transforma el círculo, se cierra el círculo, vuelven estos papeles a fugarse al exterior. En este cuadro vemos... ¿Cómo sería Sí. esa relación de vuelta? Porque me pareció muy, muy interesante. Sí. Y como que sería que los mismos ricos son los que después le prestan a Argentina para después volver a jugar. Exactamente. Los mismos ricos de nuestro país son los tenedores de los títulos públicos que emite el Estado, que los emite para financiar el déficit de divisa originado en fuga de capital. Es decir, en algún momento tendría que poder romperse esta relación entre el Estado nacional y los ricos. Y bueno, entonces digamos, esto lo sostiene un economista, digamos que está graduado, es García Zanotti, digamos, explica, en sus artículos lo explica esto con un poquito más de detenimiento, pero digamos, estos no son datos inventados, lo podemos ver, la fuente es la AFIP. A ver, la cantidad de dinero, el 6% de las personas que tributan bienes personales tienen el 60% de la riqueza, ¿sí? Y a su vez, de este porcentaje, el 68% está en títulos públicos en el exterior. O sea, que las cuentas no dan cuando queremos argumentar que si nosotros afectamos este dinero, estamos afectando a la fuente productiva, ¿no? Con esta idea un poco de Adam Smith que ya se demostró, el economista lo podrá decir mejor, que este efecto derrame, que si afectamos la riqueza, los ricos dejarían de invertir y esta inversión haría que los pobres sean menos pobres porque conseguirían trabajo y demás. Este efecto derrame no es así.
No sé, Pablo, ¿te parece que está bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, por otro lado vemos con fuente en la OCDE cómo los impuestos a los ingresos, que decimos que los impuestos a los ingresos que es con base progresiva, suelen ser los impuestos más redistributivos. Vemos cómo la Argentina tiene una baja incidencia de este tipo de impuestos sobre el PBI. Fíjense, Australia casi un 16%, Reino Unido un 12%, en Argentina los impuestos a las ganancias de las personas físicas y de las personas jurídicas solo es un 5,3% del PBI. Bueno, y no quiero extenderme, voy a terminar con una frase que no la dijo ningún populista, sino que la dijo la presidenta de Alemania, que se pregunta, lo mismo que nos preguntamos nosotros, ¿por qué los ricos pagan tan pocos impuestos en la República Argentina? Bueno, les dejo esto como inquietud, ¿no? Para que podamos todos reflexionar acerca del sistema tributario, acerca de cómo se sale de esta crisis y de quiénes deberían ser los que ayudan desde un punto de vista de la justicia tributaria y de la solidaridad tributaria. Quiero aclarar también, les voy a hacer dos breves comentarios acerca de otro proyecto que presentó la oposición. Lo presentó el senador Basualdo con un grupo de senadores de Cambiemos. Este proyecto tiene unas diferencias que no son menores y yo se las quiero comentar. Ellos lo llaman contribución, ahora les voy a decir bien el nombre que no lo tengo presente, contribución extraordinaria para la inversión y el desarrollo productivo de la Argentina. Establece también un monto de mínimo de 200 millones de pesos, a partir del cual se establece esta contribución, que sería del 2,5, no tiene una escala, tiene esta sola alícuota, no hay una escala progresiva, pero dice que la finalidad sería la inversión productiva, es decir, no ingresaría al Estado, sino que las personas pueden no pagar esta contribución, sino comprar algún tipo de bien. Un poco volvemos a este círculo. Podrían comprar títulos públicos, podrían comprar bienes inmuebles, podrían hacer aportes a sociedades. Bueno, habría que preguntar cuál sería la incidencia en la reactivación del sistema productivo si todos hacen inversiones financieras. Y por otro lado, establece también que las personas que pagaran este tributo no pagaran por esos bienes que adquieren, es decir, vuelven a aumentar su patrimonio, o sea que el tributo sería relativo porque no se ingresa al Estado, y a su vez por estas nuevas adquisiciones no pagarían bienes personales y tendrían algunos beneficios en ganancias. Bueno, nos estamos adelantando, digamos, en esta comparación porque, bueno, ya como les comentaba, el proyecto del oficialismo todavía no está ingresado. Escuché también que iba a ingresar o este fin de semana o a principios de la semana que viene porque está previsto, se ve algún tema de reunión presencial. No sé si se podrá realizar con la situación. Pero bueno, esto era todo lo que quería compartirles. Luego puedo contestar preguntas en el debate y les agradezco a todos por la escucha y le doy lugar Bueno, a mis compañeros. muchas gracias, María. Fernando, ¿querés? Ahí estamos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, yo voy a retomar un poco algunas cositas de María Elena, que ya lo explicó muy bien, hizo una genial introducción con números. Bueno, está claro que en la Argentina la presión tributaria, es decir, la recaudación sobre Producto Bruto, estamos hablando de 28, 29 puntos de PBI
en este momento llegó a un máximo de 31, 32 puntos de PBI en el 2015, creo, según las estadísticas oficiales nacionales. Y sobre esto, solamente el 5%, sumando los provinciales y los nacionales, son impuestos a la propiedad, en donde lo que más pesa es bienes personales y los impuestos inmobiliarios, principalmente, ¿no? Y obviamente algún que otros impuestos a bienes registrables. Yo me voy a abstraer un poquito en la cuestión de que este impuesto, por más que se promulgue, que no estaría nada mal, así como se comunicó, por lo menos del diputado Heller y lo que vimos por los medios, siempre se introduce como que es por única vez o como que es una cosa, un impuesto de emergencia para ahora por la cuestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Después, como sabemos, muchos impuestos terminan quedando o se reformulan. Sin embargo, acá tenemos hay un problema más serio y más macro, por así decirlo, que es el sistema tributario en general. Y acá voy a hacer algunas pequeñas apreciaciones. Después, como estamos en un ambiente de facultad de Derecho, estaría bueno tener un diálogo en este sentido, porque, a ver, el sistema tributario, como bien dijo María Elena, es regresivo. Los impuestos que más peso tienen son impuestos indirectos, que generalmente son de fácil recaudación. Fácil recaudación, estamos hablando, uno va a comprar algo, le hace una factura y está pagando en esa factura un montón de IVA, un montón de ingresos brutos. Encima, ingresos brutos es un impuesto relativamente malo. Un impuesto en cascada, multifacético, etcétera, etcétera. Después, otros impuestos fáciles de recaudar: el impuesto a los combustibles, el impuesto al comercio exterior, lógicamente, los impuestos que van, ¿no? En los que el banco es el ente recaudador, o las empresas de servicios públicos también. Son impuestos de vuelta, de fácil recaudación, donde lo paga el rico, el pobre, proporcionales, no tienen en cuenta la capacidad tributaria de cada uno. Bien. Y después, bueno, está la cuestión del gasto, que es otra cuestión aparte, por supuesto. Pero vamos a la cuestión de la progresividad y la justicia tributaria. Obviamente, para los más liberales, no tiene por qué haber progresividad, no tiene por qué haber justicia tributaria, no tiene por qué ser algo proporcional, tendría que ser todo neutral o directamente igualitario para todo el mundo. O sea, en realidad estás beneficiando indirectamente al rico, por supuesto, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, bueno, vamos a lo práctico. Si reformamos el sistema tributario y los ricos son los que más deben contribuir, ¿qué nos estaría pasando? Bueno, en términos ideales, tendríamos que realmente eliminar un montón de impuestos distorsivos, que realmente son malos. Denominado impuesto al cheque, a los débitos y créditos bancarios, en algunos derechos de exportación, probablemente también, o bajarlos al menos. Ni hablar también parte del impuesto a los combustibles, podría llegar a ser, bajar el IVA, por supuesto, de 21 a 18, como era antiguamente, o inclusive menos todavía. Hay muchos países que tienen un IVA mucho menor que 18%. Y ni hablar el festival, que es el ingreso bruto en las provincias, que directamente están a veces mal cobrados, ¿no? Uno va a cargar combustible a una provincia, no sé, a mí me pasó en su momento en Buenos Aires cuando estaba Montoya, me pasó en Misiones, etc., y te lo cobran igual cuando en realidad uno no tiene por qué pagar un ingreso bruto en otra provincia. Pero bueno, hay una tendencia mundial de que las empresas deberían pagar menos impuestos y las personas deberían pagar más impuestos, ¿no? Eso es una tendencia mundial.
Por lo tanto, el impuesto a las ganancias de las empresas en general es menor que el impuesto a las ganancias de las personas, especialmente de las personas con mayor capacidad tributaria. Especialmente. Ahora bien, desde el otro lado del mostrador, del otro lado de la biblioteca, le van a decir, bueno, si todo el peso, y hacemos un sistema tributario justo, todo el peso del sistema de la recaudación tributaria va sobre los de mayor capacidad contributiva, que sería lo justo, se va a recaudar muy poco. Porque los ricos tienen mucha capacidad de eludir o evadir impuestos. Y le van a poner ejemplos. El ejemplo clásico que le van a poner es el impuesto a la herencia o a las donaciones, que realmente recauda poco. Acá y en cualquier lado del mundo prácticamente. Pero es un impuesto justo. Como también es un impuesto justo, y era un escándalo, que no hubiera impuesto a las ganancias de la renta financiera, y resulta que una persona asalariada, con un ingreso relativamente medio, ni siquiera estamos hablando de grandes ingresos, pagaba un montón de impuestos a las ganancias por año. De vuelta, ¿qué te decían los agentes del sistema financiero? Se va a eludir rápidamente, va a ser nocivo, etcétera, etcétera, y va a recaudar poco. Entonces, hay algunas cuestiones. Algunos impuestos tienen que estar por más que recauden poco, por una cuestión de justicia distributiva. Y después, el otro día esto lo dijo el economista, no sé si lo conocen, Álvarez Agis, ¿no? en una conferencia, no me acuerdo, en una corporación multinacional, algo por el estilo. Bueno, si nos ponemos de acuerdo en que reformamos el sistema tributario y los impuestos indirectos tienen que ser, y queremos ser como el primer mundo, en el primer mundo los ricos pagan mucho y los impuestos indirectos tienen menos peso que los impuestos directos. Y los impuestos directos te llegan a tu casa, a tu nombre, como el inmobiliario. ¿Qué pasa acá en la Argentina? Los impuestos directos, la patente del inmobiliario, y ni hablar, las personas de alto poder adquisitivo lo pagan cuando quieren y como quieren. Esto es una realidad. Y después acogen una moratoria, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos un problema. ¿Y por qué suceden estas cosas? O sea, ya de por sí tenemos que en la Argentina los impuestos a la propiedad y a la riqueza, estamos hablando a la propiedad inmueble, a los bienes registrables y bueno, y por supuesto a riqueza financiera, son pocos, podrían ser 5 veces más. La Argentina estamos hablando de que no llega al 1,5 del PBI, y en países desarrollados, fíjense, la OCDE tiene una web muy completa en estadísticas y además con estadísticas estandarizadas para todos los países y controladas, normalizadas, y van a ver que el promedio de la OCDE, estamos hablando en 5 o 6% de la recaudación total tributaria, sí, 6% alrededor de eso, o sea que la Argentina todavía está por debajo del promedio de la OCDE, ¿no? En el total de la recaudación tributaria nacional y provincial, los impuestos a la propiedad y a la riqueza no llegan al 4,5%. O sea, todavía hay un margen para llegar al promedio. Y obviamente hay países de la OCDE que están por arriba, lógicamente, de este promedio del 6% del total de la recaudación. Entonces, volviendo, nos vamos a encontrar con esto, que probablemente pongamos un sistema tributario justo y recaude poco para las necesidades fiscales que son enormes en este momento de la Argentina, por muchas razones. Después sería otro tema, otra charla, la cuestión de cómo eficientizar el gasto o cómo se debería gastar esta recaudación tributaria. Pero bueno, ahora supongamos que reconvertimos el sistema y recaudamos lo mismo, o sea, alrededor de 30 puntos del PBI. Para que esto suceda, o sea, para que tenga más peso y sea más justa y progresiva el sistema tributario,
vamos a tener que tener una FIP con una capacidad de control y otro sistema penal tributario. Porque usted evade en Estados Unidos y el IRS, o hablar en un país europeo, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, España mismo, por supuesto, no solamente le ha contado las costillas en su propio país, sino que además sabe dónde está el dinero negro, dónde están las cuentas offshore, etcétera, etcétera. Tienen muchísima información y si usted deposita el dinero en la luna, también lo va a saber. Y también lo va a perseguir y lo va a meter preso por evasor, o por lavado de activos, o por lo que sea. Y estamos hablando de meterlo preso, con condena efectiva. O, como mínimo, con fianzas inconmensurables. O sea, acá en la Argentina, en general, por lo que uno conoce más o menos, el fuero penal tributario es casi un chiste, o las fianzas son escasísimas, o me adhiero a la próxima moratoria, y entonces así no hay sistema justo, progresivo, que sirva y que aguante. Porque el Estado necesita los recursos mes a mes. No puede esperar que a alguien se le ocurra pagar el impuesto inmobiliario, los bienes registrables o a la riqueza cuando se le dé la gana. Y no solamente estamos hablando de elusión, evasión y lavado de activos, o sea, también en la cuestión penal económica podríamos estar hablando de estafas, y estafas al Estado, estafas al resto de los privados, y esto también, lamentablemente en la Argentina, los estafadores no van presos. Bueno, hay una oportunidad ahora muy importante con Vicentín, ¿no? Porque es un caso testigo, al mismo tiempo es un también caso salió de testigo, Jordán. precisamente. Es un No sé caso si se testigo, enteraron. es un caso testigo, es un caso escandaloso, creo que una de las grandes estafas de la historia argentina, seguramente va a pasar la historia por eso, yo no sé, a uno no se le ocurre 1.350 millones de dólares, o sea, habría que ver el caso del Grupo Bember en la década del 30, el caso Greco en la década del 80, ¿no? Principios de los 80, el caso Greco, y no se me ocurren muchos más, o sea, estamos hablando de un top 5 prácticamente. Y bueno, entonces, y estamos hablando también de cosas chicas, o sea, realmente cada 2 por 3 sale en los medios de comunicación, no sé, personajes que libran cheques sin fondo por 30 millones de pesos, uno no sabe cómo hizo, cómo le dieron la chequera, el banco no se hace responsable, entonces estas cosas no pueden suceder. No pueden suceder. Ya sé que me estoy yendo un poquito de tema, pero quiero ir a la cuestión de el poder estatal, el poder de fiscalización, que es una atribución esencial del Estado, como el monopolio de la violencia legítima, como decía Weber. El poder de la fiscalidad es un poder esencial del Estado. Y en la Argentina, en Latinoamérica en general, en países subdesarrollados en general, lo ejerce de una manera muy ineficiente o con serios déficits. Y para eso hace falta más información, hace falta personal comprometido, personal que no sea corrompible fácilmente, muchos controles externos de la justicia, de la Auditoría General de la Nación, etcétera, etcétera, que yo no sé si los tiene la FIP, francamente. Y bueno, información de todo tipo, o sea, de vuelta, cada 2 por 3 nos enteramos de que Francia, Alemania consiguen el listado de los ricos de sus respectivos países, de las cuentas que tienen en los paraísos fiscales de la misma Europa. Estamos hablando de Mónaco, Liechtenstein, Andorra, Ginebra en Suiza, etcétera, etcétera. Y ha habido casos resonantes. Y ni hablar, bueno, por supuesto, de los otros paraísos fiscales, Panama Papers, etcétera, etcétera. Muchas veces, a ver, atrás de esto están hasta los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bueno, hay mucha información, y esa información es utilizada por los estados y por los entes recaudadores. Nosotros tenemos convenios con Uruguay, ¿no?
ahí debería ser sencillo. Claramente Uruguay es el ABC de la evasión en la Argentina. La principal plaza a donde va a parar el dinero lavado, negro, evadido, etc., es Uruguay. Y ahí, inclusive a veces es como el trampolín para otros paraísos fiscales o cuentas offshore. Obviamente, tratar de averiguar el dinero de los argentinos en Delaware o en Nevada es muy complicado, está clarísimo. O en los paraísos fiscales británicos, que son la mayoría del planeta. Pero bueno, de vuelta, estamos hablando de que hace falta un empoderamiento de instrumentos del Estado muy, muy importante y un cambio de legislación profunda, penal, económica. Porque si no, no va a funcionar. Podemos hacer el mejor sistema tributario progresivo, justo, etcétera, etcétera. Si no se puede meter preso al 1,5% de los ricos y evitar... a ver, la plata la van a fugar igual, por supuesto, porque hoy es facilísimo. Pero si uno no tiene los instrumentos para aplicar la ley, por más que ya haya fugado el dinero, sencillamente va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Estas cosas además le pasan a Francia, le ha pasado enormemente, o sea, ha tenido un éxodo de ricos a Londres hace poco, no hace mucho, por la tremenda presión impositiva del sistema francés. O sea, que estas cosas van a suceder. Ahora, si el Estado no tiene los instrumentos para disciplinar a sus ciudadanos, y especialmente a sus ciudadanos más ricos, y vamos a estar en un problema. Vamos a estar en un problema. Entonces, esto, la capacidad de el ente recaudador, de fiscalización, de información y después de legislación penal económica, penal tributaria, para mí es sencillamente fundamental. Bueno, por ahora corto acá, cualquier cosa retomamos, pero no quiero explayarme y ocuparle el tiempo a los otros expositores. Muchas gracias. Perfecto, Fernando. Sí, va a haber preguntas que yo ahí anoté para hacerte. Y también le recuerdo a los oyentes que pueden hacer preguntas en el Facebook, que después las vamos a leer ahora cuando termine de exponer Luisina. Bueno, Luisina, te toca, es tu turno, le damos la palabra. Ten el micrófono silenciado. A ver. ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, hola a todos. Bueno, antes de comenzar un poco mi exposición, la verdad quería felicitar un poco esta iniciativa de un abordaje interdisciplinario que se planteó de la temática. Creo que estamos ante desafíos y problemáticas que nos van a obligar a abordar las soluciones y los puntos de vista a través de diferentes disciplinas, así que me parece muy positivo tener este espacio como para poder poner en común diferentes miradas desde diferentes disciplinas. Puntualmente, mi aporte o mis reflexiones sobre este tema van a venir en relación a lo que tiene que ver con una mirada desde el derecho constitucional tributario sobre este impuesto, y un poco retomo lo que decía Fernando en cuanto al poder tributario o el poder de fiscalización del Estado, que va a tener dos manifestaciones. Primero vamos a decir que es un poder estatal y que consiste no solamente en crear tributos, sino justamente en lo que nos hacía referencia Fernando, a exigir el pago por parte de los contribuyentes. Y por otra parte tenemos que recordar que este poder no es discrecional, sino que tiene su origen en nuestra Constitución Nacional, la que no solamente lo regula, sino que también le pone determinados límites que vamos a ver que pueden ser de forma o de fondo. Cuando pensamos en el poder tributario tenemos que entender que es un poder de naturaleza política, porque es inherente al hecho de gobernar. Es imposible pensar un gobierno sin tributos. Nos tenemos que remontar para encontrar el origen, digamos, de esta facultad estatal hasta incluso antes de la conformación de los Estados-nación. Y la contrapartida justamente de esta facultad o este poder que tiene el Estado es el deber que van a tener los individuos o los ciudadanos que componen una determinada nación, un
deber ético, un deber político y un deber social, podríamos definirlo, así lo define García Vizcaíno, de contribuir al sostenimiento del Estado para que éste pueda cumplir los diferentes fines que tiene, digamos, pactados o que debe responder ante los ciudadanos. Vamos a ver que este poder tiene determinadas características y que algunas surgen específicamente de la Constitución. Vamos a ver que es un poder permanente, es un poder irrenunciable, es decir, el Estado no puede elegir no cobrar impuestos, es imposible además pensar un Estado que no tenga financiación, es indelegable y es normado, está fundado en la Constitución y por lo tanto va a estar regido por el principio de legalidad. Así como nace la Constitución Nacional, también dijimos que es la encargada de poner determinados límites a este poder tributario como una garantía frente al contribuyente de que este poder no sea ejercido de forma discrecional o autoritaria. Principalmente porque se van a poner en juego en el ejercicio del poder tributario por parte del gobierno algunos derechos que están constitucionalmente protegidos. Aquí, en general, la mayoría de los autores tradicionales tributaristas hacen referencia a lo que es exclusivamente el derecho de propiedad. Y cuando se habla de límites del poder tributario, son destinados a la protección del derecho de propiedad. Pero a mí me gustaría, en este punto, incorporar también, y como una visión un poco más social, que también puede afectar algunos derechos hasta más básicos, podríamos decir, derechos humanos, como ser la afectación a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, a la educación. Vamos a ver ahora a continuación por qué. Volviendo un poquito al derecho de propiedad, que es el derecho que suele ser el estandarte de la limitación al ejercicio del poder tributario por parte del Estado, yo quisiera recordar que, según nuestra Constitución, este derecho de propiedad tiene dos características. Por un lado, recordemos que no es un derecho absoluto, es decir, puede sufrir determinadas limitaciones, algunas van a ser justamente la imposición de contribuciones, y también puede verse afectado por la facultad del Estado que tiene de expropiar. Entonces vemos que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que va a estar limitado constitucionalmente por estas dos atribuciones que tiene el Estado. Y por otro lado, tampoco es un derecho que sea perpetuo. Los abogados bien sabemos que puede extinguirse por alguna cuestión de prescripción adquisitiva o también por el propio mecanismo de la expropiación. Esto como para ponernos un poco en foco de qué hablamos cuando hablamos de un derecho de propiedad que hoy está tan en auge, también un poco relacionado al tema de Vicentín que mencionaron hace un rato. Tenemos que entender que no es un poder absoluto, sino que justamente está sometido o sujeto a estas limitaciones. Bueno, ¿se acuerdan que hace un rato yo les dije que hay límites que surgen de la propia Constitución Nacional al poder tributario y que algunos eran de forma y otros de fondo? Cuando hablamos de límites de forma o de límites formales nos referimos a que solamente está facultado el poder legislativo para imponer contribuciones para el sostenimiento de los gastos públicos del Estado. Pero por otro lado encontramos algunos límites de fondo que van a determinar la validez y por lo tanto la exigibilidad que va a tener un tributo o no, según cumpla o no determinados principios o determinadas garantías constitucionales. Estas son las garantías de la generalidad, de la proporcionalidad, de la equidad, de la no confiscatoriedad y de la capacidad contributiva. En este último punto quiero hacer mención que no está receptado específicamente en la Constitución Nacional, pero que a partir de la incorporación de los tratados internacionales lo podemos considerar como una garantía incluida en nuestra Constitución. Ahora bien, después de esta pequeña introducción, en entender por ahí qué es el poder tributario, cómo se ejerce, cuáles son las limitaciones que tiene, la idea es un poco traerlo al tema que nos ocupa hoy, que es el tratamiento próximo. Esperemos que tengan en el Poder Legislativo el proyecto que propone gravar por un momento, por única vez, digamos, determinados patrimonios con las alícuotas que nos comentaba al inicio de la exposición María Elena. Y que el objetivo que va a tener, o el fundamento que va a tener este impuesto, va a ser el afrontar los gastos extraordinarios que ha tenido que se han generado para el Estado a partir de la pandemia por el COVID-19. A partir de aquí,
me interesaría poder hacer foco, digamos, en algunas cuestiones que han planteado algunos detractores o algunas reticencias a la posibilidad de la aprobación de este proyecto por parte de algunos sectores que recordemos en general o hemos advertido en la normalidad que son los sectores más reticentes a los que efectivamente va a gravar este impuesto, o por ahí algunos sectores políticos o mediáticos que representan estos sectores y que en general ponen el mayor cuestionamiento en el principio de no confiscatoriedad, que yo les nombré hace un rato. Pero poco se habla del principio de capacidad contributiva, que también dijimos que tiene nivel constitucional. Entonces mi idea es poder analizar este impuesto o esta contribución excepcional que se va a debatir en breve, a partir del juego de estos dos principios que son, me parece, los más apropiados o los más interesantes por ahí para poner un poco en debate en la exposición de hoy. Y me pareció oportuno empezar por capacidad contributiva porque para mí es la clave del fundamento de este impuesto y quisiera aportarles algunos conceptos o algunas visiones de qué entendemos por capacidad contributiva de muchos juristas y también cómo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de diferentes fallos donde ha tratado este tema, que se entiende también por capacidad contributiva. Hablamos de capacidad contributiva cuando se le exige al legislador que al momento de crear un impuesto o un gravamen tenga en cuenta una manifestación directa o indirecta de la riqueza del contribuyente. Es decir, que cuando defina cuál va a ser el hecho imponible y cuál va a ser la alícuota que se va a aplicar sobre ese hecho imponible, tenga en cuenta, entre diferentes factores, como ser los fines sociales o el destino que se le van a dar a esos recursos, el nivel económico que va a tener el contribuyente que se va a ver afectado por este impuesto y su aptitud para contribuir a los gastos del Estado. Aquí principalmente estoy haciendo referencia a Harach, que es uno de los principales tributaristas que ha desarrollado el derecho tributario constitucional. Ahora bien, una cuestión interesante que nos agrega Sainz Bujanda es que no solamente hay que tener en cuenta el nivel económico o la aptitud para afrontar el pago, sino que también hay que atender a la posibilidad de que el contribuyente haya podido cubrir sus gastos innecesarios o inevitables para su propio sustento. Entonces, aquí vemos, y lo relaciono con lo que yo les dije al principio, que no solamente se está poniendo en juego muchas veces el derecho de propiedad, sino que nuestro sistema tributario, a partir de lo que comentó hace un ratito Fernando en cuanto a su característica regresivo y que tiene el IVA una mayor incidencia en la recaudación, afecta muchas veces derechos mucho más esenciales que el derecho de propiedad, como ser el derecho al alimento, o derecho a la educación, o derecho a la vivienda, o a la propia salud, ya que vamos a ver que los sectores más vulnerables, que son los que destinan casi la totalidad o la totalidad de sus ingresos al consumo, son los que en proporción terminan pagando un mayor porcentaje de impuestos y por lo tanto ven reducidos sus ingresos para destinarlos hacia otro tipo de gastos como van a ser salud, vivienda, etcétera. Así que me parece que tenemos que incorporar cuando conversamos sobre tributos no solamente la afectación al derecho de propiedad, sino también a otros derechos mucho más básicos y que también se encuentran afectados por otros tributos, principalmente el IVA, y que lamentablemente no suele ser un tema de discusión en los medios masivos de comunicación, ni tampoco, lamentablemente, en las facultades. Bueno, volviendo al tema de la capacidad contributiva, tenemos que pensar cuáles son los elementos que necesitamos para poder determinar si hay o no capacidad contributiva de determinado contribuyente o individuo o ciudadano para colaborar con determinado porcentaje al sostenimiento de los gastos del Estado. Por un lado, tenemos que atender a un elemento objetivo que tiene que ver con el hecho imponible de una manifestación o una exteriorización de la riqueza. Es decir, que se debe siempre grabar un hecho que objetivamente revele que el sujeto está en condiciones de contribuir con determinada alícuota al sostenimiento del Estado. Y en este caso puntual que nos convocó a este encuentro, que es el impuesto a la riqueza o esta contribución especial, yo me pregunto si no hay
alguna cuestión más objetiva que la declaración de un determinado patrimonio, y un patrimonio tan grande como los que va a gravar este impuesto, sea algo más objetivo que esto, ¿no es cierto? Es una foto que vamos a tener a fin del año 2019 de la cantidad de patrimonio que tiene una persona, y me parece que es un dato objetivo que es ineludible y por lo tanto responde y garantiza, digamos, la satisfacción en cuanto a un elemento objetivo de el cumplimiento de este principio de respeto a la capacidad contributiva. Y por otro lado tenemos un elemento subjetivo que tiene que ver con esto que yo les dije hace un rato, que es analizar que el contribuyente con el pago de este tributo no vaya a ver afectados sus derechos básicos. Esto surge de la Convención Americana de Derechos Humanos y que implica una obligación de cada Estado o del legislador al momento de establecer un gravamen, no impedir a través de esta imposición que el sujeto o el individuo goce de sus derechos básicos. Entonces, bueno, yo aquí hago la reflexión de que pensemos si la alícuota sobre estos patrimonios afectará en algún punto el goce de derechos básicos como ser alimentación, vivienda, educación o salud de los contribuyentes que se vean afectados o que vayan a ser gravados por este impuesto o por esta contribución extraordinaria, ¿no es cierto? Bueno, y por último, no sé si me estoy quedando sin tiempo, pero quisiera un poco refutar esta crítica que viene de algunos sectores que obviamente van a ser posiblemente gravados por este impuesto, que es la confiscatoriedad. Muchos nos indican que este impuesto va a ser confiscatorio y que va a afectar de forma tremenda el derecho de propiedad privada. Y efectivamente recordemos que la confiscatoriedad está prohibida por nuestra Constitución Nacional y la Corte Suprema ha elaborado a partir del análisis de este tema en diferentes fallos cuándo efectivamente hay confiscatoriedad. Porque evidentemente necesariamente el ejercicio del poder tributario implica absorber un porcentaje de la renta o de determinada producción de un individuo o un contribuyente. O sea que eso necesariamente va a suceder y es una cuestión elemental que tiene que ver con el poder tributario que es del soberano, o sea, del Estado, ¿no es cierto? Pero entonces nuestra Corte se abocó en diferentes momentos a analizar cuándo efectivamente en la realidad estamos ante casos de confiscatoriedad. En un primer momento estamos hablando del 1956 aproximadamente, o un poquito antes, estableció un porcentaje que hasta el día de hoy se difunde, que es que no puede haber una afectación mayor del 33% sobre la renta o la productividad posible que va a tener el patrimonio que se va a gravar. Pero con el tiempo realizó algunos análisis un poquito más profundos y que van a ir más allá de un porcentaje cerrado. Y esto un poco en consonancia con algunos tributaristas muy reconocidos de nuestro país y también de otros países que nos indican que más allá de un porcentaje, para determinar si hay confiscatoriedad o no, lo que debemos ver es si lo que se absorbe a través del cobro del tributo es una parte sustancial de la renta del obligado y que esa absorción exceda en algún punto su capacidad contributiva. Un poco en esta misma sintonía es que nuestra Corte se expresó más recientemente en dos fallos, López Luis contra Provincia de Santiago del Estero y el fallo Candy, que es muy famoso del año 2009, abordan otras temáticas, pero puntualmente cuando tocan en los votos los jueces de nuestra Corte, refieren específicamente que va a haber confiscación cuando haya una aniquilación o una absorción sustancial que afecte de modo sustancial, medio redundante, pero que afecte de modo sustancial la propiedad o la renta del contribuyente, ¿no es cierto? Y acá se agrega algo muy interesante y que es con lo que me gustaría cerrar esta exposición, es que debe atenderse y debe preservarse, por supuesto, el derecho de propiedad del contribuyente, pero no debe olvidarse de atender a su función social. Es decir, que cuando hablamos de propiedad, del derecho de propiedad, dijimos que no es un derecho absoluto, que tiene limitaciones,
que son las que comentamos al inicio, pero que además debe entenderse y que debe interpretarse a través de su función social. Y yo invito a que reflexionemos cuál es la función social de la propiedad justamente en tiempos de pandemia. Entiéndase que no refiere a una función social que pretenda extinguir la misma o pretenda extinguir la propiedad privada, sino todo lo contrario. Lo que se busca es armonizar o regular, digamos, la propiedad privada de un modo que se armonice con los intereses sociales y esta cuestión, para mi punto de vista, y creo que la compartiremos, no es para nada contradictorio, sino todo lo contrario. En este contexto que estamos debatiendo este proyecto en el medio de una pandemia, con las consecuencias que ha tenido en la economía, pero también en la salud de toda nuestra población, entiendo que las grandes propiedades privadas deben ponerse a disposición del interés social y en esta evaluación, en este balance que hacemos, el interés social indica que debemos garantizar el derecho a la salud de todos nuestros ciudadanos y entiendo que los grandes patrimonios deben poner a disposición su propiedad privada, atendiendo obviamente a las garantías constitucionales que los resguardan, pero sin dejar de atender a la función social de la propiedad. Bueno, sería un poco mi aporte desde el derecho constitucional y quedamos abiertos a las preguntas que hayan surgido. Muy bien, felicitaciones, la verdad, muy interesante, Luma. Mientras vos me estabas hablando, la verdad que iba pensando, ¿no? Mientras hablaba, digamos, cómo, por ejemplo, la capacidad contributiva puede ser una especie de contestación, sí, de debatir con el concepto este que planteaba Fernando, o que habló Fernando antes, que usan mucho respecto de la igualdad, de siempre dentro del límite del artículo 14 de la Constitución, pero qué distinto es si eso se mira de otra forma, qué distinto es si en realidad buscamos cambiar el concepto de propiedad. Creo que hoy, con respecto a la pandemia, esto lo vino a poner de manera clara en un debate público, tal vez no de manera literal, pero sí cuando, por ejemplo, se planteó el tema de estatizar el sistema de salud privado de manera transitoria durante la pandemia, no es ni más ni menos que hablar de la función social de la propiedad del artículo 49 que estuvo vigente en la Constitución del año 1949 hasta 1955. O sea, es recontra interesante y creo que aunque la capacidad contributiva puede llegar a servir mucho para como un argumento interesante para llevar igualdad, digamos, dentro del sistema impositivo, me parece que discutir la cuestión de la propiedad también es algo fundamental y viene de la mano. Así que, nada, felicitarlos a los tres, me pareció muy interesante. Gracias, María Elena, por las filminas, eso viene bárbaro, porque uno si no, un poco se pierde si dice los números en el aire, la verdad que poder leerlo estuvo muy bueno. Bueno, tengo un par de preguntas, no sé si alguien quiere primero agregar algo, si no puedo hacer algunas preguntas. No, lo que, digamos, me gustaba señalar que la capacidad contributiva justamente lo que admite es la segmentación, es decir, que no es todos iguales, sino admite segmentos de posibilidades de contribución, ¿no? Y esto, bueno, no es nada que estamos inventando nosotros, está previsto en nuestra Constitución Nacional, que es una constitución moderna, jornada, justa. Lástima que a veces muchas leyes no reflejan el espíritu. Sí, lo pongo en duda igual, pero capaz que habría que hacerle una reforma y mejorarlo un poquito, ¿no? Porque hay algunas cuestiones para discutir, pero no, es verdad que hay herramientas constitucionales y de eso tenés razón, si realmente quisiéramos, digamos, aplicar un sistema que en vez de ser regresivo, un sistema impositivo que en lugar de ser regresivo sea por el contrario, sea progresivo. Y a mí me pareció muy interesante algo que vos dijiste, María Elena, respecto del impuesto sobre los flujos o los impuestos sobre el stock, y cómo una cosa se relaciona con la otra, porque claramente el stock es el resultado de haber aplicado un impuesto sobre los flujos que fue injusto y que un poco tiene que ver con una cuestión de los tributos y la justicia contributiva, que me parece que
es algo a debatir, ¿no? Sin ponernos no sé, en abolir la propiedad o combatir la acumulación de capital, pero sí pensando, digamos, que cuando el impuesto, cuando el flujo es repartido de manera injusta, genera después stock relativamente injusto y bueno, es una forma también de compensar esa relación, o sea, lo que a veces no se puede lograr, no sé, a través de una paritaria, se puede lograr a través de un impuesto sobre el stock, que me parece algo muy interesante, me disparó la idea y me gustó mucho. Y decía algo también, María Elena, que no sabía si esto podía ser objetivo, también lo decía Fernando, si podía ser objetivizado cuál es la riqueza real de las personas, más allá de que decías que había fuentes en la FIP, digamos, realmente el proyecto puede tratar, esto es una pregunta, realmente el proyecto puede encontrar justamente quiénes son los que tienen el patrimonio o existe un alto grado de opacidad que no nos deja tomar la medida de manera eficiente. No, digamos, los impuestos en la Argentina, viste, tienen la mayoría de ellos son por autodeclaración. Es decir, que el fisco viene después a verificar si esa declaración está bien o mal. Es decir, parten de la base de que la gente va a ser honesta y va a declarar bien. En este sentido, como sería un impuesto que estaría concentrado en poca cantidad de gente en relación al padrón, porque como ya dije, poca cantidad de gente son los que detentan la mayor capacidad contributiva, la fiscalización no debiera ser tan compleja, ¿sí? Habíamos hablado de los números que yo les mostraba, el 6% de los contribuyentes de bienes personales, digamos, si la FIP pudiera concentrar su fiscalización en vez de a los pequeños contribuyentes monotributistas, a estas grandes, poca gente con grandes fortunas, me parece que no sería difícil de evadir. El problema que tenemos es que los últimos datos del INDEC, que no coinciden con la información que recibió la FIP de la OCDE, hablan de que hay una cantidad entre 70.000 millones y 200.000 millones de dinero de argentinos en el exterior no declarados. Claro, claro, que ni siquiera entraron con el blanqueo del 2017. Exactamente. Bueno, y en ese sentido, Fernando un poco habló de esto, y ya, Fernando, te pregunto, eh, me pareció muy interesante, vos dijiste algo que es lateral, pero que me gustaría traerlo a colación, que es esto, ¿por qué hoy es facilísimo fugar dinero? Digamos? A mí me parece que nada, hubo normas que hizo Macri, por ejemplo, apurar el tema de las SAS, como para empezar también a buscar estas cuestiones. Bueno, quería que, no, que le dediques un ratito a hablarnos de por qué es facilísimo hoy fugar dinero. A ver, ustedes van a cualquier sociedad de bolsa de acá de Rosario, ni siquiera estamos hablando de la City porteña, y, y le arman todo en un día. Le arman una cuenta en Nueva York, mandan el dinero y ya está, se acabó. Hay una cuestión importante. Es cierto, es enorme la cantidad de dinero de los argentinos en el exterior, especialmente de los ricos, pero hay que tener en cuenta que gran parte, obviamente no se podría decir a ciencia cierta, gran parte de esa cantidad enorme de dinero en el exterior es fruto de evasión o de lavado. O sea que la baja capacidad de fiscalización de la FIP y del API es enorme. O hacen la vista gorda. O sea, de vuelta no quiero andar con esto, con el caso de Vicentín, pero la cantidad de comercialización de granos en negro. Se habla de entre un 20 y un 30%, o sea, es una enormidad de Muchísimo. dinero. Enormidad de dinero. No creo que sea un 30, pero entre un 10 y un 20 seguro.
seguro, promedio. Ni hablar a nivel comercial, o sea, comercios de Rosario, simple. Ni hablemos de las actividades ilegales. O sea, comercio de estupefacientes, cualquier cosa. Bueno, o sea, todas cuestiones que obviamente no van a tributar por ser directamente comercio ilegal. Pero ese dinero existe. Esos dólares están, existen y en algún lado están. Entonces, de vuelta, si ese dinero sale del país, fíjense la cantidad de estadios no fiscalizados que hay en una misma cadena de comercialización, ¿no? Estamos hablando o de actividad económica. O sea, hubo una comercialización informal que no se fiscalizó, después hubo una transacción con el exterior que pasó por el Banco Central de alguna forma, que no se fiscalizó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar también si hay fronteras porosas, o sea, ¿se acuerdan que en su momento había perros que olfateaban dólares? ¿Se acuerdan de eso en la frontera con Uruguay? Bueno, de vuelta, o sea, uno cruza la frontera con el auto y ya está, y puede llevar lo que quiera, prácticamente. Entonces, obviamente, esto tampoco voy a hacer una apología de, no sé, de Alemania Oriental con una frontera hipercontrolada, hipervigilada, cerrada, por supuesto que no. Pero de vuelta está la cuestión del manejo de información, de la obtención de información y del seguimiento de las personas con capacidad contributiva para que no se le escapen, ¿no? Y después, bueno, está también algunos casos particulares, ¿no? O sea, yo en su momento hice una maestría en España y estaba la gran cuestión de los artistas o los deportistas con grandes fortunas que terminan negociando con el fisco, con el Estado, para ver dónde tributan. Bueno, y esto España ya lo tiene recontra aceitado, ¿no? De hecho, ya sabemos los juicios que han tenido futbolistas súper reconocidos, ¿no? Rosario. Rosarino, y que le han sacado un montón de dinero. Con lo cual, evidentemente, ahí se verifica, se certifica la capacidad fiscal de los países europeos, de hacer cumplir la ley, estoy hablando, ¿no? Porque tranquilamente, futbolista XX podría decir, no, yo me voy a vivir a Andorra, yo me voy a vivir a Mónaco, voy a entrenar, no sé, me tomo un avión y voy y vengo todos los días, y mi residencia está en otro lugar. Bueno, España le dice, no, a ver, el origen de su renta está acá, por lo tanto usted tiene que tributar acá. No es que usted vive en Mónaco, viene y entonces no va a tributar nunca más. La generación de la renta es donde se debería tributar. Bueno, y lo mismo con estas cuestiones de la declaración de las cuentas en el exterior, ¿no? La declaración de las cuentas en el exterior. Bueno, Recuerden Fernando, perdón. Sí. No, te quería decir un comentario al pie, lo que vos habías dicho, que ahora, bueno, fue la táctica que blanqueó Uruguay, digamos, ¿no? Que muchos argentinos se vayan a vivir o que fijen residencia en Uruguay, siendo que tienen sus actividades principales en Argentina, como puede ser Marcos Galperín. Ese ya lo Sí. hizo. ¿No? Bueno, una conocida artista de la televisión también, ¿no? También. Con lo cual, bueno, ahí en estas cuestiones se tiene que comprobar la capacidad fiscal del Estado y de hacer cumplir la ley y de hacer cumplir la tributación, en definitiva. No sé si respondí la pregunta o Sí, perfecto. querés que amplíe. No, está muy bien. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que también hicieron acá. A ver, un segundo. Dice, Daniel Díaz dice, bueno, gracias, nos agradece por realizar el evento. Quería preguntar, una de las cosas que se dijo respecto a la doble imposición de este impuesto, que lo había dicho María Elena, fue que no se podrían incluir los patrimonios declarados en el último blanqueo que se hizo por la reparación histórica. ¿Esto es así? ¿Tiene algún fundamento esta postura?
¿Se entendió la pregunta? Si no la repito. Sí. Bueno, mira, todavía no conocemos el proyecto, cómo va a ser redactado en definitiva. Entiendo que ahí va a haber un conflicto, a lo mejor Luisina vos lo vas a poder responder mejor, porque en el momento que se hizo el blanqueo no estaba la situación de la pandemia ni estaría este impuesto, que sería un impuesto nuevo, pero por otro lado se había establecido que no se lo iba a gravar. Ahora Luis, si te doy la palabra a ver cuál es tu opinión. Quiero decir también que el problema del blanqueo no es solamente, que no se puede establecer el origen de ese dinero, no es solamente que se sabe que no tributó, no se puede establecer esta trazabilidad que es, digamos, el contraargumento de aquellos que dicen que es mérito del esfuerzo. La verdad es que no te lo sabría decir con seguridad, Daniel, porque no salió todavía el proyecto, pero creo que va a ser un tema de conflicto. Luis, y no sé si vos tenés otra opinión. No, coincido, Marilena. Tenemos que esperar a ver bien cuál va a ser la redacción del proyecto y entiendo también que una problemática del tema del dinero blanqueado es justamente el origen de esos fondos que en general no son solamente no es un problema de tributo, sino de origen muchas veces ilegítimo en delitos que tienen que ver o con narcotráfico u otros. Así que, bueno, creo que también la cuestión va a tener que ser analizada desde esa perspectiva, pero bueno, esperemos a leer el proyecto y por ahí vamos a tener mayores detalles. Y el proyecto de la oposición que no prevé el tema del descuento de los bienes declarados en el blanqueo. Toma la base directamente, completa. Bien. Bien, Fernando, hay una pregunta acá también para vos. Está preguntando qué modificación plantearías en la ley tributaria para evitar esto de la evasión y la persecución de los evasores. Dice, si se debe a una falta de legislación acorde, ¿qué es lo que podría plantearse como modificatoria en la ley penal tributaria? No soy abogado, con lo cual no sería un irresponsable si planteara modificaciones en la legislación penal económica. Pero claramente acá tenemos hablo desde afuera, creo que tenemos un serio problema con el sistema penal en la Argentina directamente. Así nomás, con el fuero penal en su conjunto. O sea, y de vuelta, o sea, no soy abogado, pero creo que el fuero por antonomasia de la justicia desde el principio de la humanidad hasta ahora y en cualquier país del mundo es el penal. O sea, está fantástico el fuero laboral, el fuero civil, comercial, familia, pero donde se ve la capacidad del Estado, porque si no, ¿para qué tiene el monopolio de la violencia? O bien para eliminar físicamente a las personas o para llevarlas a la cárcel. O sea, para otra cosa no tendría sentido, ¿no? O sea, para hacer cumplir la ley o la autoridad del Estado, no sé, si una monarquía absoluta, lo que sea. Pero yo creo que acá tenemos un serio problema y acá no hay que andar inventando mucho, o sea, hay que ver países occidentales, democráticos, serios, federales, porque acá somos un país federal también, eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. Y bueno, está Alemania, está Estados Unidos, está Canadá, España con la cuestión de las comunidades autónomas, pero más o menos es parecido en muchas cuestiones a la Argentina o similar. Está Brasil en el contexto latinoamericano, que también es federal. No hay que inventar mucha cuestión. Me parece que hay que ver cómo hacen las cosas los que salen las cosas bien y ver un poco por ahí. Obviamente después adaptar a nuestra realidad local. No todo es adaptable, no se puede copiar la ley como nosotros copiamos la Constitución en 1853, ¿no? Pero claramente no se hacen así las cosas, pero está claro que hay un déficit importantísimo y una percepción además social, me parece, claramente, una percepción social de que hay fallos enormes, sistémicos, con
con la ley penal, No, en está todas sus claro. formas, ley penal tributaria, ley penal económica, ley penal por cuestiones de delitos complejos, menos complejos, lo que sea, contra las personas, contra los bienes. Entonces, yo creo que hay que cambiar determinadas cuestiones. Si después hay que hacer no sé, una institución carcelaria exclusiva para delincuentes económicos, no lo sé, eso hay que preguntárselo a las personas que saben. Y de vuelta, ver cómo son, y además, de vuelta, vuelvo a la realidad latinoamericana. Tengamos presente que tenemos una enorme cantidad de población en situaciones marginales de pobreza, entonces hay que ser muy cuidadosos, porque y una sociedad con distintos valores, un quiebre de lazos sociales en los últimos 30 años muy importante. Entonces uno puede hacer la ley penal económica de Alemania y, no sé, acá capaz que el 20% de los comerciantes tienen que ir presos, más o menos. Y es inaplicable, inaplicable, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué pasa en Chile, qué pasa en Brasil, cómo se manejan estas cuestiones, pero el horizonte debería ser, evidentemente, tener una mayor capacidad de fiscalización estatal y de acceso a la justicia y de que esa justicia se cumpla, ¿no? De que esa ley se cumpla. En este punto hago un agregado. Yo no sé si estoy tan de acuerdo o por ahí es más para debatir, pero creo que nuestra ley penal tributaria cumple con determinados estándares para la persecución de los delitos penales tributarios. Yo creo que sí hay una gran deficiencia en las estructuras destinadas justamente a la persecución de este tipo de delitos y que tienen que ver con un montón de factores, cuestiones presupuestarias, cuestiones de preparación técnica de los actores protagonistas, digamos, del sistema judicial, pero también aclarar que se está trabajando en este sentido. Recordemos que nuestro país adhirió a las 40 recomendaciones del GAC en cuanto a brindar más herramientas para cruce de datos, para obtener información de los contribuyentes a partir de reportes de operaciones sospechosas, entre otros, así que entiendo que tenemos herramientas en nuestra normativa que permitirían una mayor eficacia tanto en la persecución del pago como en la persecución de aquellos evasores. Creo que necesitamos los actores judiciales, y ahí me siento un poco parte, de mayor preparación para justamente llevar esa calidad legislativa que creo que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años a nivel nacional, pero principalmente a nivel internacional, poder plasmarla, digamos, en la persecución efectiva de determinados tipos de delitos, que también tiene que ver con una selectividad del sistema penal que siempre recae sobre determinados grupos sociales que son los mismos y que por ahí por una cuestión de presión mediática o por ahí presión social terminan siendo el foco del aparato de represión estatal, así que requiere, digamos, creo, una reeducación más de los operadores judiciales que de una modificación en la legislación. Sí, una última reflexión quería hacer y en realidad es una pregunta a ustedes, los especialistas en el derecho, ¿no? Ante grandes problemas, grandes soluciones, o no es el método adecuado. O sea, si claramente tenés un nivel de evasión enorme, ¿no? Y es necesario un cambio cultural, hay distintas modalidades y formas de encauzar ese cambio cultural que en algún momento se tiene que empezar, ¿no? Es necesario leyes enormemente duras, porque si uno se refleja, por ejemplo, el sistema penal norteamericano, que es terrible, ¿no? Tremendo. De hecho, es el terror de cualquier empresario o delincuente latinoamericano, es el sistema penal norteamericano, ¿no? O sea, lo vemos hasta en las películas, lo vemos, por supuesto. Ante semejantes problemas de que claramente no tenemos los niveles de evasión, lavado, delincuencia de un país europeo occidental. Entonces hace falta una legislación
más dura, y no solamente la legislación que en el papel puede ser hermosa, pero si después no se cumple o no hay una percepción social de que se cumpla, porque esa es otra cuestión, la percepción social. Si todo el mundo te dice acá nadie va preso por no pagar impuestos, y te lo digo, o sea, entonces hay una percepción social de que algo está fallando, serio. ¿Mm? Entonces, de vuelta, y eso les hago una pregunta a ustedes mismos, o sea, ante un nivel de, bueno, de falla, de déficit enorme de la fiscalización, hacen falta leyes enormemente duras, leyes más laxas, la estrategia tiene que ser otra, no puede ser la represión penal gigantesca o fianzas enormes para el que va, delude o lava dinero, que sería la solución norteamericana, ¿no? O sea, fianzas inconmensurables o pena de cárcel. Bueno, no, capaz que en Suiza no son así las cosas, pero es Suiza, no es un país latinoamericano. Entonces, bueno, ahí es un tema para debatir, obviamente que nos excede enormemente. Sí, creo, Fernando, que se vincula un poco con lo que decía, con lo que hablábamos con María Elena, de que nada, hoy la Constitución está un poco vetusta y hay que discutir un montón de conceptos, principalmente vinculados con el Poder Judicial, que está claro, digamos, que tiene, digamos, que no cumple los objetivos que tiene que cumplir, o sea, es el poder más insatisfactorio del Estado, dicho por la ciudadanía, o sea, todas las encuestas ven que el Poder Judicial es el peor, o sea, eso está claro que hay un abuso de las normas constitucionales respecto de su estabilidad, está claro que pueden cometer todo tipo de delitos penales, de violar garantías constitucionales, y aún así, digamos, la política no logra resolver a través de los mecanismos institucionales la destitución de esos jueces. Bueno, pasó acá una situación muy fuerte estos últimos 4 años de espionaje, de lawfare, de persecución política, de usar el aparato del Estado a través del Poder Judicial para hacer digamos, una persecución política y todavía digamos, no se ha podido, no se ha logrado destituir a ninguno de todos esos actores políticos o judiciales que han participado de eso. Si eso después lo llevamos a la impunidad, digamos, del Foro Económico, Penal, está claro que pasa eso mismo. Yo creo que bueno, eso merece un gran debate que nos tenemos que dar los abogados y la sociedad toda, ¿no? De reclamarle al Poder Judicial, porque vos un poco lo habías dicho también. Podemos tener las leyes de Alemania, pero si después no la vamos a hacer cumplir, la verdad que me parece que ahí está el problema. Sí, y, lo último que digo, y ya con esto me retiro, pero hay otra cuestión, está también la imagen de la capacidad y de la soberanía del Estado internacional, o sea, y voy con un ejemplo claro, el escándalo de Conmebol, ¿no? O sea, ¿por qué? O en cualquier país latinoamericano pasaría más o menos lo mismo, Colombia, Brasil, no estoy hablando de Argentina en particular, pero, o sea, ¿por qué tiene que venir la justicia norteamericana a meter preso al señor Bursaco? Cuando el tipo está viviendo acá, o sea, entonces ahí hay una percepción y una imagen internacional del país de que verdaderamente no tenés un sistema judicial eficaz, eficiente, o sea, y donde la persona que comete delitos graves no tiene la respuesta judicial adecuada. Entonces, y eso es una cuestión de soberanía. Yo, por ejemplo, estoy, en general, pero una opinión particular, estoy bastante en contra de las extradiciones, o sea, el país, yo creo que los países que más complicado, menos extraditan, deberían ser una de dos, o son unos países muy truchos, por así decirlo, o son unos países muy serios, o sea, en donde la soberanía de ese país es celosamente guardada. O sea, vos le pedís un ciudadano a Estados Unidos y obviamente que no te lo va a dar. A China, a Rusia, a Francia, pero lo va a ver con lupa. ¿Por qué? Porque va a decir, no, mi sistema judicial
o bien es una cuestión política y entonces no me conviene políticamente darte mi ciudadano, o bien mi sistema judicial es tan bueno de que lo juzgo yo, no te lo tengo que por qué dar a vos para que lo juzgues. Entonces, estas cuestiones, y esto es una cuestión de soberanía. Entonces, si tiene que venir a cualquier país latinoamericano la justicia norteamericana a meter preso a la gente, y ahí entonces la persona tiene un pánico total del futuro de su vida, es porque evidentemente vos como país tenés un problema serio con tu sistema judicial. Yo, Es mi disculpen, un percepción. bocadillo Sí. voy a poner. Creo que esto se relaciona un poco con la disertación que dio Luisina, en el sentido que acá hay un derecho que es el protegido por sobre todos los otros, como si fuera el derecho primero, que es el derecho de la propiedad. Y por eso también se rige el sistema judicial, ¿sí? Entonces, hay que hacer un sistema, lo dijimos los tres, hay que hacer modificaciones en el sistema tributario, esto está claro, hay que hacer modificación legal, pero el grueso, como sociedad, lo tenemos que encontrar en el cambio en la justicia, porque las leyes pueden ser buenísimas, pueden estar perfectas, pero si no se aplican, es lo mismo que nada, son letra muerta. Es un Entonces, debate que vamos a tener en breve porque hay un proyecto también del Poder Ejecutivo Nacional de una reforma integral de la justicia, así que entiendo que también va a ser un debate que va a exigir que tengamos estas mesas de diálogo también interdisciplinarias como para poder tener un mayor crecimiento o una mayor riqueza de opiniones. Creo que es el próximo debate que se viene y estaría bueno poder también tener un espacio como este para poder debatirlo. Sí, y en ese sentido también el presidente dijo que se iba a poder, o no sé si dijo que se enviaba junto con este proyecto que estamos discutiendo hoy una reforma tributaria. Así que bueno, nos vamos a tener que volver a juntar inevitablemente para volver a discutir de manera más integral. Esperemos la próxima discutir con un proyecto ya armado, un anteproyecto. Está bueno que esas cosas ya se vayan filtrando para poder también hacer un análisis y un aporte a nuestros legisladores nacionales. Así que bueno, en ese Sí. sentido también, bueno, en primer lugar agradecerle a los tres por esta charla, la verdad fue muy interesante. Nosotros la vamos a dejar en Facebook para que la puedan seguir viendo los que no pudieron participar. Esto queda grabado. Así que bueno, nada, agradecerle a todos por su tiempo, agradecerle a los oyentes, agradecerle también al doctor Tacisto por la pregunta, lo vamos a convocar también a discutir cuando salga un proyecto de reforma, cuando salga este mismo proyecto, ya con la letra del texto podemos empezar a hacer aportes que podría ser bueno, una apuesta en común para luego transmitir a nuestros legisladores nacionales de acá de Santa Fe. Así que bueno, muchísimas gracias a los gracias. tres y esperamos volvernos Gracias, juntar en la Pablo. próxima. Gracias a vos por la convocatoria. Gracias. Saludos, Elena, Bueno, saludos, Luciana. Saludos. saludos a todos. Adiós. Chao. Adiós.